actuales, pero yo siento que todavía hay muchos retos, muchos obstáculos que se tienen que sobrepasar para que un gobierno abierto sea efectivo y eficiente en el territorio nacional. Gracias. Yo trataré de responder a la pregunta del compañero. Digo, es como una provocación el tema de hablar de calidad democrática. Hay toda una serie de estudios que se están realizando desde la ciencia política y están definiendo las variables para poder medirla. En estudios pioneros mencionaba Freddy a O'Donnell, y en esa línea luego siguió Przeworski, y hay un cuate que se llama Gerardo Monk, que tiene toda una batería de indicadores para medir la calidad de la democracia, pero que es otro enfoque. Aquí a lo que yo me refería en términos de mejora de la calidad de la democracia es ya a nivel práctico, bajo la lógica de una legitimidad de gestión, como la plantean los autores, en el momento en que tú generas políticas públicas en coparticipación con la sociedad. En el caso de este último latinobarómetro para México, justo las condicionantes económicas no afectan a la calidad de la democracia, porque los indicadores económicos salieron por arriba. Si bien es cierto que el latinobarómetro dice que no es objetivo del estudio entrar a las causas estructurales de por qué es el país más bajo de toda América Latina, México, señalan el narcotráfico y la seguridad de los últimos años. Yo tengo una visión distinta. Si vemos el latinobarómetro del 2011, México es el país en donde mayor lucha contra la corrupción, mayor transparencia del Estado y mayor participación ciudadana. Entonces, de ahí, un poco jugando con la propuesta de los autores, digo, quizás parte de esa desafección con la democracia está, para regresar a lo que comentaba la última compañera, el problema es en que en muchas partes del territorio nacional ni siquiera se garantiza el derecho de acceso a la información. O sea, hay una traba burocrática en muchos estados para entregar información que se necesita. Puedo poner casos concretos, ¿no? Que eso hace que digan, bueno, pues estamos empezando a hablar de transparencia, empezamos a tener ley, ¿por qué no se empieza a generar una nueva legitimidad que vaya sobre el desempeño a partir del acceso a la información que tenemos, que es reciente? Nuestra ley es del 2002, apenas acabamos de cumplir 10 años, ¿no? Entonces era por ahí. Ahora, el tema de la participación, o sea, yo coincido, es como un círculo virtuoso. Hay que recordar, los politólogos, que los estudios de la transición durante finales de los 80s y los 90s ponían énfasis en la negociación de las reglas del juego, ¿no? Y que para eso tenían que aparecer como las reglas democráticas el patrón dominante en las élites políticas. Y ya los estudios de consolidación dicen, tiene que haber una nueva sociabilidad, no solo en las élites, sino también en la sociedad. Y ahí creo que O'Donnell es muy claro en decir que pues, es difícil que exista democracias sustantivas sin demócratas y por lo tanto sin ciudadanos. El problema, y creo que por ahí traté de echar una pista con la reflexión que hace el doctor Valle en su libro, es que la construcción de ciudadanía en México también es relativamente reciente. Es decir, apenas empezamos a ejercer a plenitud nuestros derechos. Y eso tiene como impactos muy desiguales en el nivel federal y en el nivel estatal y municipal. Está probado que mientras más ciudadanos ejercen, por ejemplo, el derecho a saber, pues van generando una dinámica desde abajo a que el gobierno se vaya abriendo. Pero si luego el gobierno no hace un correlato para implementar políticas públicas de transparencia proactiva, pues no va a avanzar, porque el ciudadano se siente que no encuentra eco. Entonces es como generar estas lógicas virtuosas que terminen haciendo de la transparencia un valor organizacional para el gobierno. Yo lo que dices de, o sea, el problema de mucha información
y que genere un problema de gobernabilidad. Yo creo que ahí es claro la frontera entre lo que una ley define como información reservada y el hackeo, ¿no?, sobre situaciones que el Estado, haciendo uso de esa ley, considera que debe reservarse, y filtraciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí el debate pasa más, como comentaba Eric, por un tema de seguridad, de gobernabilidad digital, y ahí estamos en un limbo total, porque ni siquiera la Unión Europea ni Estados Unidos tienen protocolos claramente definidos para ejercer responsabilidad. Los delitos que se fueron con Julian Assange es por violación en Suecia. Entonces hay toda una discusión que apenas se está generando de cómo generar leyes que permitan tratar de impedir. Los piratas siempre han existido y siempre existirán, y el desafío que hacen es a que el debate público sobre las fronteras y los límites de la reserva de información, si se van expandiendo o no. Es decir, cada vez se cuestiona más cosas que en ocasiones se pueden reservar. Te puedo hablar de 3 casos concretos. En el caso mexicano, los gastos que se hacen, por ejemplo, en publicidad oficial en algunos estados, pues la marcan como información reservada. El gasto de la deuda pública de un estado como información reservada. De ahí la importancia que pase esta ley que está en el Senado y que tengamos la posibilidad que ciudadanos de Nuevo León o de Yucatán puedan recurrir a la instancia del IFAI, porque hay un problema de captura política en ocasiones en los órganos estatales. Creo que al rato, si quieren, regreso a la experiencia internacional, le daré la palabra a... Gracias. En la parte esta de la tecnología, que me parece fundamental, mencionaste 2 conceptos: la parte relacionada con la apertura y la parte de mejoramiento. Si es la pregunta, yo creo que la parte, el elemento de apertura en un gobierno abierto consiste básicamente, como está señalado por Freddy y por Rafael, en intensificar la zona y los lugares de la participación ciudadana en lo que hace el gobierno. Creo que la mejor vigilancia sobre el gobierno es el involucramiento del ciudadano y de sus organizaciones, pidiendo desde el detalle, lo específico y lo puntual de la operación de gobierno, justamente partiendo del hecho de que la información que se genera es un bien público. Ese esquema me parece que es fundamental, y hablaría de lo que se... ¿Cómo se llama el maestro que está aquí? Gabriel, hablaría de una nueva institucionalidad del peso y contrapesos que los gobiernos necesitan. Entonces, aquí habría como un abón, un plusvalor, algo necesario que en ese caso podríamos subrayar. Luego vendría lo que también está en el libro, muy bien planteado por los autores, las formas de colaboración. Hoy el esquema de la colaboración es un verdadero imperativo de la calidad, como dice Joel, y del desempeño de las democracias. Los gobiernos solos no son garantía de nada, y más bien hay una idea pesimista de que nos pueden entregar platos rotos, como ocurrió justamente en el estado de bienestar. Esas lecciones aprendidas a partir de crisis y costos muy altos pueden ser subsanadas y superadas si el ángulo horizontal, que es la participación ciudadana, queda incorporada precisamente en forma de colaboración, lo cual daría un seguimiento y un monitoreo a los procesos de gestión pública. Habría que aprovechar la idea de gestión pública para generar espacios de inclusión y de colaboración, justamente para darle esa, digamos, desde la mayor seriedad, mayor seguimiento y un mejor monitoreo. La parte de mejora, se me ocurre pensar que es una parte mucho más activa. Yo la voy a asociar a 2 elementos. Intensificar la coproducción de política pública entre actores gubernamentales y no gubernamentales, justamente para generar el esquema de una política pública en términos democráticos, para que no aparezca como un elemento de propuesta o iniciativa de las autoridades de manera vertical. Esta idea de coproducción lleva implícito el concepto de corresponsabilidad, y lo que hace falta hoy justamente en la vida comunitaria es la extensión de esta
de conjunto de relaciones de la corresponsabilidad para generar la agenda pública o de gobierno y el modo en que se va a cumplir. Y habría una vigilancia necesaria en el proceso de toma de decisiones, que en la medida que queda demasiado autónomo, el riesgo es que los políticos y los administradores nos impongan sus condiciones. Entonces, la idea de coproducción atendería requerimientos muy puntuales de problemas, de necesidades, y sería un elemento funcional para que el gobierno tenga esta arista de apertura que está muy bien planteado en el libro. Y un elemento que creo que en México va a tener que ser fundamental multiplicarlo, es que son los ejercicios de evaluación pública. La parte de evaluación pública a cargo de grupos, de entidades educativas como el propio tecnológico o las universidades, me parece que son un insumo fundamental y una forma de intervención en el desempeño de los gobiernos, justamente para generar el ambiente de que lo que se desempeña desde afuera tiene un mayor margen, digamos, de imparcialidad y de objetividad. El problema de los órganos de gobierno, por naturaleza mismo, es cargar los dados a su esquema y a su valor de evaluación, pero no siempre conocemos la certeza y la calidad del resultado. En una idea de gobierno abierto, la evaluación pública sí conllevaría a una expresión mucho más amplia, mucho más nutrida, hasta de definición de indicadores no tan comprometidos desde adentro, sino un esquema de mayor autonomía, porque a mí me parece que la autonomía de los organismos que evalúan es fundamental. Nos ayudarían justamente al aprendizaje del gobierno, al aprendizaje de las políticas, y esta idea de aprendizaje pues es la parte medular justamente de la evaluación. Hay un autor español que ustedes conocen, Joan Subirats, que hace énfasis fundamental en que la evaluación es un aprendizaje colectivo, el que el gobierno tiene que hacer o que mejorar, o que plantear, o que corregir en un momento determinado. En la parte, me hiciste la pregunta de examen de doctorado, pero bueno, ya me acordé, tú me das mucha lata en clase. No es cierto. No, preguntaba bien. A ver, las tareas pendientes son varias, si te refieres al caso mexicano. Uno muy importante, ¿qué debe hacer el gobierno para generar confianza y aceptación en lo que está haciendo? Que se rompan las dudas y las suspicacias y que tengamos un ambiente de acreditación y reconocimiento a partir de un elemento clave del Estado de Derecho, la certidumbre. Me parece que el gobierno abierto, su ruta y su carril es la certidumbre, cumplir lo ofrecido y cumplirlo de acuerdo con la regla establecida. Que esté correcto e incorrecto es otro asunto, que se cumpla y que se reduzca lo más que sea posible el uso de la interpretación cuando se convierte en un método y no en una excepción. Segundo elemento, nos hace falta en México que a partir de la idea de gobierno abierto podamos armar diálogos como estos, con los empresarios, con las fuerzas productivas, con grupos sociales, con entidades. En México la palabra diálogo está tan desgastada que parece el encuentro nada más entre los funcionarios, y el diálogo en un sentido moderno es una posición vertical, horizontal entre la autoridad y grupos organizados. Si la parte de diálogo no se logra asegurar y concretar desde el punto de vista de un gobierno abierto, aparece un arroz negrito. ¿Es o no gobierno abierto? Si el gobierno abierto no genera el diálogo, pues es gobierno y sería cuasi abierto, o sea, casi abierto, para jugar con los términos, porque en efecto puede haber una visión normativa de lo que es el gobierno abierto, pero la práctica y la gestión estarían distantes. El otro elemento está contenido en el artículo 6 de la Constitución, el principio de máxima publicidad. Sería el fundamento aquí el compromiso de un gobierno abierto con este esquema de máxima publicidad que quedó reconocido desde el 2007 y que todavía sigue siendo una tarea pendiente por un lado y una tarea inconclusa. La idea de publicidad del gobierno